bendiga, hermanos, en esta tarde. Bueno, es saludarles y entrar a esta parte de nuestro servicio que ofrecemos al Señor, la palabra. Gracias, hermanos, por motivarnos a alabar el nombre del Señor. Al final, como siempre, nos vamos a requerir también de su participación. Hermanos, pueden sentarse, pueden ocupar su lugar. Desde aquí les saludo a todos, hermanos, los que pues son de casa, pero también a las personas que nos están visitando, ¿verdad? O que no es frecuente que los veamos aquí. Siéntanse bienvenidos y vamos juntos a tener este espacio de reflexión de la palabra. Siempre la invitación es pertinente para que esté abierta a la exposición de la palabra, ¿verdad? Siempre la palabra será para provecho de nuestras vidas, porque viene de Dios, emana de Dios, y todo lo que viene de Dios es beneficioso para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, es muy probable que muchos de las personas que siguieran al Señor Jesucristo o que se juntaran con el Señor Jesucristo tuvieran una percepción un tanto equivocada en cuanto a qué involucraba ser seguidor de Él. En el capítulo que vamos a considerar en esta hora, el capítulo anterior, vamos a basarnos en Lucas capítulo 9, estoy refiriéndome entonces al capítulo 8 de Lucas. Vemos que el Señor Jesús manifestó algunas cosas que son impresionantes. En cada una de ellas manifestó tener pleno poder, autoridad y supremacía en cuanto por lo menos a 5 aspectos que quiero puntualizar así en la introducción a este sermón. Por ejemplo, vemos allí en el capítulo 8 que el Señor manifestó su supremacía y su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Aquella ocasión en que se levantó aquella tormenta que amenazaba a los discípulos. Entonces el Señor, con toda autoridad, se para, reprende los vientos y hubo solaz, hubo calma. Y todos los discípulos fueron bendecidos, fueron cuidados, fueron preservados por la intervención del Señor. En ese mismo capítulo encontramos cuando el Señor Jesucristo manifestó también su poder y su autoridad, dejando libre a un hombre endemoniado. Entonces manifestó poder sobre los poderes satánicos. Este hombre, si usted ha leído la Biblia, se encontraba en una condición muy precaria, muy terrible. Y el Señor ahí hizo algo extraordinario. Dejó libre a aquel varón. También en este capítulo número 8, el Señor manifestó que era Señor y tenía toda autoridad para sanar toda enfermedad, por más grave que ésta fuera. Me estoy refiriendo a la sanidad de aquella mujer que padecía flujo de sangre, hacía ya 12 años bregando con esta cuestión y que había buscado cobijo o ayuda de los mejores médicos que había en ese entonces y nada podían hacer a su favor. El Señor manifestó ahí su poder sanándola, dejándola libre de esa enfermedad, de ese azote. El Señor bendijo, el Señor guardó, el Señor prosperó esa vida. También en el capítulo 8 el Señor manifestó el poder sobre la muerte al resucitar a aquella adolescente, como yo lo concibo, la hija de Jairo, que había fallecido, y el Señor la levanta, la resucita
Una vez más el Señor ahí manifestó cobijo, cuidado, protección, bendición hacia una adolescente. También en ese mismo capítulo 5 el Señor manifestó el poder sobre toda provisión alimenticia. Me estoy refiriendo a aquella ocasión en que los panes y los peces fueron multiplicados. De tal manera, así que fue capaz no solamente de proveer la necesidad de un grupo pequeño como los discípulos, o de un hombre como el endemoniado, o de una mujer como la que padecía flujo de sangre, como con una adolescente como la hija de Jairo, sino que dice la palabra que el milagro que él manifestó ahí bendijo a por lo menos 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y además sobre eso 12 cestas llenas de pedazos sobraron de ese milagro que el Señor hizo. El Señor manifestó su poder multiplicando de tal manera la provisión alimenticia que fue algo sorprendente. Con todo esto, aquellos que se juntaban con Jesús, viendo todo ello, y a lo mejor muchos de ellos disfrutando esos beneficios, pudieron tener una percepción equivocada. ¿Qué era lo que incluía seguir a Jesús? Quizá muchos de ellos, me atrevo a pensar, consideraban que al juntarse con Jesús estaba garantizada su provisión, su sustento en todos los aspectos. ¿Qué necesidad pudieran tener ellos que Jesús no fuera capaz de suplir? Yo creo que muchos de ellos consideraban que el estar con Jesús, el juntarse con Jesús, era garantía de no tener ninguna necesidad, de tener la vida completamente resuelta, de que todo fuera vida y dulzura. Tan solamente dando una ojeada al capítulo 8, ¿qué diremos si avanzamos más y vemos todo lo que el Señor hacía? Entonces, creo que el Señor, con mucha pertinencia, con mucha sabiduría, dijo: debo de aclarar este aspecto, porque si eso está en la mente de aquellos que se juntan conmigo, entonces estoy enviando una señal equivocada. Si piensan que siempre va a ser así, o eso es lo que incluye seguir al Señor, entonces no va a haber resultados favorables, porque siempre van a estar esperando que yo obre de esa manera. Y en cualquier situación de presión, de angustia o de necesidad, y vean que en primera instancia no es resuelto aquello, van a tomar una decisión equivocada. Entonces el Señor dijo: debo de aclarar este punto. Debo de dar una palabra en este momento antes de que esta percepción equivocada siga creciendo. Entonces me remito al versículo que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el capítulo 9, o sea, el capítulo siguiente del capítulo que hemos mencionado. Capítulo 9 de Lucas, si trae su palabra, la palabra del Señor. Capítulo 9, versículo 23. El Señor dio una información, insisto, muy pertinente, una aclaración muy directa. Capítulo 9 y versículo 23. Empieza con estas palabras: y decía a quienes, dice ahí, a todos, porque había mucha gente que se juntaba con Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, va a tener que hacer esto. Número 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día. Y 3, sígame. No hay ahí garantía de provisión.
No hay garantía de tener una vida libre de problemas y dificultades. No hay ninguna especificación en ese aspecto. Pero el Señor les aclara este panorama para que más adelante no tengan sorpresas y sepan de una vez cuál es el riesgo que están corriendo, y si quieren correr ese riesgo, que lo analicen bien. Y si realmente quieren seguir al Señor, si realmente quieren convertirse en discípulos, no se puede eludir los puntos que aquí el Señor ha marcado. Muy claros, muy concisos, muy contundentes, claro, no muy agradables también. Mire, por razón de tiempo y porque quiero ahondar un poquito más en uno de ellos, en esta tarde solamente quiero compartir el primero. Niéguese a sí mismo, porque considero que aquellos que deciden realmente seguir al Señor y se concretan y ubican este primer aspecto, creo que llevan buena línea y podrán abordar el segundo y automáticamente incorporarán el tercero. Pero el primero sí es fundamental y creo que es uno de los más fuertes, y es donde posiblemente estemos batallando. Yo creo que todos nosotros queremos ser discípulos del Señor. No solamente son aquellos que se juntan con el Señor o aquellos que solamente de lejos ven al Señor. Yo creo que dentro de nosotros hay un deseo de realmente convertirnos en seguidores del Señor. Entonces, pongamos atención y veamos qué es lo que involucra. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Precisa entonces esto definir lo que es negar, para entender un poquito más. ¿Qué significa negar? Bueno, siempre trato de remitirme a la palabra original. Ese es un término que se traduce del griego, que es la palabra aparneomai. Y esta palabra en griego significa negar, pero negar en un sentido sumo. Se puede traducir entonces como negar totalmente, no negar superficialmente, sino negar totalmente, cabalmente, significa la palabra aparneomai. Podemos entonces decir que también significa abjurar. Es otra palabra que a lo mejor resulta un poco extraña, abjurar, pero les digo la definición. Abjurar significa renunciar solemnemente y mediando juramento. Eso significa abjurar. O sea, cuando dice niégate a ti mismo, es que vamos a renunciar a nosotros mismos solemnemente, o sea, con seriedad. Y además mediando juramento, o sea, mediante juramento, con toda seguridad hacer aquello. Entonces podemos decir que también negar significa afirmar que no se tiene relación alguna con alguien. Afirmar que no se tiene relación alguna con alguien. Eso significa entonces negar, procedente de esta palabra en griego, aparneomai. Creo que en la Biblia tenemos un antecedente, tenemos un ejemplo de lo que significaría entonces negar. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya se están remitiendo al ejemplo. El discípulo Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Negó a su maestro, negó a Jesucristo. Pero lo negó, y si usted pudiera constatar e irse a la Biblia escrita en griego, usted va a poder, cuando dice ahí que Pedro negó a Jesús, no aparece una palabra que es diferente, sino aparece esta palabra aparneomai. Quiere decir que entonces Pedro lo negó totalmente, lo negó completamente. Y le voy a recordar solamente estas cuestiones. Pedro no solamente lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Y no solamente 2 veces, lo hizo 3 veces. ¿Qué significa eso? Es negar completamente.
negar con totalidad. Oiga, alguien dijo 1 se puede pasar, 2 quizá, pero 3 ya no. Reza una expresión por ahí, dice: una vez es coincidencia, 2 veces puede ser casualidad, pero 3 ya es una acción deliberada. O sea, ya es a propósito aquello. Pedro negó a Jesús totalmente. Y luego, si fuera poco, en ese pasaje usted lo ha leído, dice que no solamente lo hizo 3 veces, sino que lo hizo mediando juramento e incluso maldición. O sea, Pedro dijo: yo juro que no conozco a Jesús. Y fue más allá. Dijo: que Dios me maldiga si yo conozco a Jesús. O sea, lo negó total y completamente. Abjuró de Jesús. Esto nos da entonces un poquito la idea, porque es la misma palabra que usó aquí Jesucristo cuando dice: niégate a ti mismo. Es la palabra aparneomai. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Señor nos está diciendo que nos neguemos. Así como Pedro negó al Señor, dice: así tú también debes de negarte a ti mismo. Pedro no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, por eso es que negó al Maestro, porque se iba a exponer él mismo. Entonces dijo: no, yo no estoy dispuesto a pagar este precio, por eso niego mi relación con Jesús. Hermanos, Dios, el Señor nos está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, aparneómate, o sea, total y completamente niégate. Si vamos a algunas traducciones complementarias, vamos a encontrar palabras como renunciar a uno mismo, repudiarse a uno mismo, desconocernos a nosotros mismos. Y hay otra palabra que también me parece un poco fuerte y en algunas traducciones la abordan, es la palabra aborrecer, o sea, aborrécete a ti mismo. También es una palabra fuerte, ¿verdad? Esta palabra aborrecer, quizá la entendamos un poquito mejor cuando alguien nos dice: te aborrezco. O sea, está dando una palabra bastante fuerte y así cala en nuestras vidas. Pues dice la palabra, yendo a esas traducciones: si quieres ser discípulo, debes de aborrecerte a ti mismo. Es una palabra fuerte, pero que el mismo Señor Jesucristo no solamente en esa ocasión la abordó. Aquí aparece la palabra negar, pero en otra ocasión el Señor usó esta misma expresión que estoy mencionando, que es aborrecer. En Lucas capítulo 14 y versículo 26, una vez más el Señor aborda esta palabra cuando dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Hasta ahí está incluyendo la familia cercana. Pero no se queda ahí solamente lo que el Señor dijo. Dice: y aún también su propia vida. O sea, no solamente está mostrando esta actitud hacia su familia cercana, sino también dice: debe de aborrecerse a sí mismo. O sea, aún su propia vida debe de aborrecerla. Si no hace eso, dice, entonces no es mi discípulo, entonces no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Lo dejó en claro aquí el Señor una vez más, usando esta palabra aborrecer. El Señor nos pide que para que seamos sus discípulos necesitamos aborrecernos a nosotros mismos. Pues qué malo habrá en nosotros, qué cosa habrá en nosotros que debamos de tomar esa actitud para que podamos seguir al Maestro. Bueno, mire, la misma ciencia humana y especialmente la psicología identifica a una entidad nuestra que se considera como fundamental del individuo y la identifica precisamente con una expresión o con una palabra que ellos la transliteran como ego, que significa el yo. La misma psicología está advirtiendo que hay una esencia en el ser humano que la definen con este término, ego. Es el ego suyo, es aquella
entidad consciente, aquella que suma su personalidad, es el ego. Y curiosamente esta palabra aparece en expresiones como ególatra, como egoísta, como egocéntrico. Ególatra es adoración hacia a sí mismo. Egoísta es amor excesivo hacia sí mismo, olvidándose de los demás. Y egocéntrico es exaltar exageradamente su propia personalidad. Hermanos, esto es lo malo que hay en nosotros. Esto es lo que nos estorba para convertirnos en seguidores del Señor. Por eso el Señor nos dice: niégate a ti mismo, desconoce esa entidad tuya, apártate, aborrécela, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Negarnos a nosotros mismos no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, más bien es un gran reto que no se podrá lograr si no hay plena determinación y disposición. Es atreverse a tocar al gigante que se cree intocable. Es llamar por su nombre al innombrable y decirle sus verdades. Es desafiar a la entidad que habita en el centro de nuestra naturaleza, cuya herencia genética espiritual se encuentra en las mismas raíces de Satanás, que cometió la osadía de querer sustituir a Dios y ponerse él mismo. Negarnos a nosotros mismos significa tocar esta entidad nuestra que día con día se está alimentando a través de todos los medios de difusión que a diario escuchamos. Cada día se alimenta esa parte de nosotros con esas expresiones que a lo mejor son familiares. Por ejemplo, tú lo mereces. De esa manera se está alimentando esa esencia que nos estorba para seguir al Señor. Otra expresión: tú tienes que ser el mejor. Una más: tú tienes que sobresalir a costa de cualquier lugar. Debes de encumbrarte, debes de estar en la cúspide. Y una que recientemente por ahí empezó a circular o a mencionarse: tú estás sentado para mandar. ¿Sí has escuchado esta expresión? Ahí en los anuncios. Tú estás sentado para mandar. Y una muy grosera que no me gusta, hermanos, pero dice ahí: tú eres un shh. Y luego menciona una grosería por ahí. ¿Qué es lo que hace eso? Consciente e inconscientemente alimenta esa esencia, hermanos. Por eso la palabra dice: tienes que negar eso, tienes que aborrecer eso, tienes que hacerlo. No hay vuelta de hoja, no es fácil, pero tiene que hacerse si queremos ser considerados como discípulos del Señor. Es muy diferente a cómo ellos veían seguramente el hecho de juntarse con Jesús, a lo que significan estas palabras de negarse a uno mismo. Valdría la pena considerar lo que la Biblia dice acerca de la esencia del ser humano y así conciliar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. Sino dice ahí: piensa con cordura. Pensar con cordura significa darle entrada al consejo de Dios. Y cuando vamos a la palabra, hermanos, verá que la palabra nos pone en nuestro lugar. O a ese yo, a ese ego, lo pone en su lugar. ¿Qué dice la palabra acerca de nuestra grandeza o de nuestra gloria? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se refiere acerca de la esencia nuestra? ¿Qué dice la palabra? No dice palabras muy agradables. Mire, les recuerdo algunas de ellas que
que en la Biblia están. Por ejemplo, Salmo 103:14, el salmista decía, se acuerda de que somos polvo. Esa es nuestra esencia y esa es nuestra gloria, hermanos. Polvo. Cuando nosotros somos conscientes de ello, creo que no nos va a costar mucho trabajo negarnos a nosotros mismos. Cuando somos conscientes de quién realmente somos. Somos polvo, un puñado de tierra. O para recordar a la pastora, somos un puñado de zoquete. ¿Le cuesta mucho trabajo a usted conseguir un puñado de tierra? Si yo le digo en un minuto me lo puede traer, ¿lo haría? No tiene que ir muy distante. Aquí, luego en la calle, usted encuentra tierra y me la trae. ¿Cuál es la gloria del ser humano? Así tal es el valor de un puñado de polvo. Así es el valor del ser humano en esencia. Santiago 4:14 dice, vuestra vida ciertamente es neblina, y lo aclara ahí, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra gloria. Ahí negar que somos neblina, o cuando nosotros nos sentimos impotentes para negarnos a nosotros mismos, no es cuando nos consideramos como neblina, es cuando tenemos otro concepto de nosotros mismos que no es el que debemos de tener. Si consideramos que fuéramos neblina, que en un momento aparecemos y desaparecemos, no habría mucho inconveniente en negarnos a nosotros mismos. Salmos 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, así lo dice literalmente, una sombra. Y una sombra no tiene valor intrínseco, no tiene valor por sí misma la sombra. La sombra es producto de la proyección de algo que sí existe, pero la sombra por sí sola no tiene esencia, no tiene valor la sombra, porque depende de alguien que le da ese valor. El hombre no tiene valor por sí mismo. El valor que pudiera tener y lo bueno que pudiera tener el hombre no proviene del hombre, proviene de nuestro Dios, hermanos. Pero que muchas veces no le damos la gloria al Señor, sino que la cogemos para nosotros, y es de mucho cuidado hacerlo. La palabra en Job 7:7 dice, acuérdate de mi vida, es que mi vida es un soplo. Soplo es un instante brevísimo de tiempo. Así es nuestra vida. También lo ubica con otra figura en el Salmo 95 cuando dice, el hombre es como sueño y como hierba. Sueño. ¿Qué soñó esta noche, hermano Miguel? La noche, ¿qué soñó? ¿Qué valor tiene un sueño que no se acuerda el hermano que soñó? Y si yo le preguntara a muchos de ustedes, me dirían, es que no me acuerdo. O que en una noche podemos traer hasta 10 o 15 sueños, hermanos. En un instante podemos soñar muchas cosas, diferentes escenas de un sueño, hermanos, o sueños completamente diferentes. ¿Qué valor tiene un sueño en sí, hermanos? Que nos olvidamos de él. Y no se ha perdido gran cosa. Así es nuestra vida, como un sueño o como la hierba, hermanos, que la mayor parte de nosotros quiere deshacerse de la hierba, ¿verdad? Y que ahí también radica un valor muy breve, porque en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca. Bendito Dios. Salmos 99 dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. El otro día la hermana Adriana precisaba más o menos en su predicación o en alguna intervención que tuvo, cuántos pensamientos tenemos al día. No me acuerdo de la cantidad, pero son muchos. Muchos pensamientos. De igual manera, hermanos, así el valor que tenemos nosotros como un pensamiento. Entonces, a través de todas estas figuras, el Señor nos está diciendo, tú no eres gran cosa. Ubícate, piensa con cordura. Entiende realmente quién eres. Eres polvo, eres neblina.
Eres una sombra, eres un soplo, eres sueño, eres hierba, eres un pensamiento. Y si a través de las figuras no quieres entenderlo, entonces yo te lo ubico literalmente. Dice el Salmo 89, 47, recuerda cuán breve es mi tiempo. O sea, ya no aparece una figura o un simbolismo, sino la palabra literal de breve. Salmos 39, 4 dice, sepa yo cuán frágil soy. La debilidad y la fragilidad son inherentes a nosotros. Y luego quiero culminar esta lista con el Salmo 39, 5. Dice, mi edad es como nada. Allá dice literalmente la palabra, es como nada. ¿Y nada qué es? Nada. ¿Qué valor tiene nada? Nada. Oiga, ¿y esa nada se cree el todo? Vamos a la palabra, pensando con cordura. Eso significa negarte a ti mismo. Entiende la verdad y la realidad. Para que tú puedas convertirte en mi discípulo, en mi seguidor, nada más ubícate. Entiende lo que dice la palabra. El otro día andaba quitando por ahí la basura alrededor de la casa. Cuando repartimos las tareas, pues a mis hijos les toca medio limpiar adentro, ¿verdad? Y yo medio limpio afuera. Cada uno tiene sus desafíos, ¿verdad? Adentro y afuera también. Y tratando ahí de poder limpiar las hojas que vienen de los árboles de los vecinos y que de repente como que me creo mucho, ¿verdad? Digo, ay, qué bárbaros, ¿verdad? Yo no tengo árboles y siempre juntando hojas, ¿verdad? Y los vecinos bien campantes, ¿verdad? Parece que nos avientan las hojas para acá. Pero trataba, hermanos, de juntar las hojas. Y qué difícil es juntar las hojas, hermanos. Y traje un ejemplo de esas hojas, hermanos, que tenemos por ahí, hermanos. Miren. Cuando andaba juntando las hojas y que batallaba, y como digo, como de alguna manera queriendo darme importancia, por un momento Dios me hizo pensar, tú eres como una hoja. Y solamente quiero pensarles, y también la Biblia nos dice que la hoja no es muy resistente para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué resistencia opone una hoja al viento? ¿Es muy resistente? No. Pues un viento fácil se lleva la hoja. No pesa gran cosa la hoja. No pone resistencia, o sea, no es resistente a esos elementos. Así en nuestra vida. Se cree mucho, pero es como una hoja la Biblia habla de hojarasca y esto es hojarasca. Así es nuestra vida, como una hojarasca. Resistencia al viento no puede. El viento la lleva donde quiere, hermanos. ¿Qué resistencia podrá la hoja al fuego, por ejemplo? Bueno, Luis, pásale así, corriendito. Tráigase la papelera, por favor. Vamos a ver qué resistencia tiene al fuego. ¿Opone mucha resistencia al fuego, hermanos? Gracias, hermano. Ahí póngala ahí. Gracias. ¿Qué resistencia tiene a la presión? Cuando trataba de juntar las hojas, decía, estas mugres hojas, y las quería agarrar así a la fuerza, hermanos, se desmoronaba en las manos y después batallaba más. Porque así la podía juntar así completa, pero cuando quería enojarme y la apretaba, hermanos, se hacía pedazos. Y después para levantar los pedacitos, qué tremendo. Hermano Saúl, ¿quiere ensuciarse las manos? Aquí en aquella papelera.
aplíquele presión con sus dos manos a ver qué resulta. Mire, esa es la gloria nuestra. Gracias, hermanos. Viendo esas realidades, ¿qué tenemos que responderle al Señor? Cuando decimos o nos dice, niégate a ti mismo. Tendremos mucho que perder, hermanos. Tendremos mucho que dejar. Siendo honestos y pensando con cordura, no, hermanos. Pero ¿sabe qué? Es una cuestión que siempre nos va a estar atosigando ahí. Y que, insisto, como les mencioné, hermanos, tiene su origen y se alimenta en principio por el adversario y en segundo por lo que rige este mundo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Si somos conscientes y pensamos con cordura las cosas, podemos avanzar en el Señor y sí, con conciencia y bajo aclaración plena, convertirnos en seguidores del Señor, hermanos, ubicando bien cómo somos. Quiero concluir con un ejemplo bíblico de un personaje. Todos nosotros lo conocemos. Es Job. Yo puedo ver en Job palabras muy fuertes hacia Dios cuando todavía estaba bajo la influencia de su ego. Y veo palabras muy diferentes después de que él tomó en sus manos el reto de Dios y se dispuso para ser formado y tratado por Dios. Y después de ser ajado, después de ser maltratado, después de aceptar las presiones que todos nosotros ya conocemos, después de haber sido consciente de realmente quién era, porque desnudo vino y desnudo iba a ir, ya no tenía nada. Él fue consciente, y después de que fue consciente de ello, pudo decir palabras más precisas, más correctas, que creo que es a las que debemos de aspirar usted y yo. Job 23:34, Job dijo esta expresión: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Esto dijo Job. O sea, dijo, yo voy a ir hasta donde está Dios, a su silla, a su trono, y ahí le voy a decir todo lo que todos mis argumentos para decir que es injusta esta situación que estoy viviendo. No merezco lo que yo estoy padeciendo, lo que yo estoy pasando. Dígame dónde está Dios para ir a su silla y ahí decirle todo ello. Son palabras fuertes, son motivadas, hermanos, por el ego, por el yo. Pero que después de que él fue tratado por Dios, después de que Dios le dijo, tú no tienes nada, mira, tú no eres nadie, mira, mire cómo cambió después de que él aceptó esta cuestión y se negó a sí mismo. Job 42:3 y 44:5 dijo, yo hablaba lo que no entendía. Mi mano pongo sobre mi boca, no volveré a hablar. Qué palabras tan diferentes, ¿verdad? Allá decía, voy a llenar mi boca de argumentos y los voy a soltar delante de Dios. Y aquí dijo, yo hablaba lo que no entendía. Ahora, en lugar de abrir mi boca, mi mano pongo sobre mi boca para que no salga ninguna palabra. No volveré a hablar. Hermanos, si no nos negamos a nosotros mismos, no podemos ser discípulos del Señor, porque no habrá palabra correcta en nosotros. Siempre habrá una palabra en defensa de nuestra dignidad, de nuestra integridad, de nuestra gloria. Y muchas veces nos vamos a revelar al trato que Dios tiene para nosotros. A Dios no le sorprende nada, hermanos. Dios sabe por qué vamos a pasar usted y yo. El Señor sabe qué es lo que necesitamos usted y yo.
Y si aceptamos, hermanos, ese proceso de Dios, vamos por buen camino. Pero si en eso renegamos, y en eso nos resistimos, y en eso nos desviamos, y en eso renunciamos, hermanos, no estamos aceptando la formación de Dios. Le estamos dando crédito y le estamos, hermanos, apoyando a nuestro ego en lugar de negarnos a nosotros mismos. También Job dijo esto, dando pie a su sentido del ego: péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Y seguía diciendo Job, motivado por ese ego: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Estaba ensalzando mucho Job. Decía: Dios seguramente me va a justificar. Pero cuando aceptó el proceso de Dios, llegó a negarse a sí mismo. Mire cómo cambia su lenguaje. Job 9, 21, 44 y 42, 6. No haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida, dice Job. He aquí, yo soy vil. Ahí aparece literalmente esta palabra: yo soy vil. Y luego concluyo con esto que dijo también Job: por tanto me aborrezco. Fíjese, aquí aparece la palabra literal: me aborrezco. O sea, yo no sé quién es este que está aquí dentro de mí, lo desconozco. Y en este mismo momento me deslindo de él, lo aborrezco, me niego, lo niego y lo reniego. O sea, lo niego completamente, no tiene parte ni suerte conmigo. Por lo tanto, pongo distancia de este que está aquí, que soy yo, que es mi ego y que me acompaña y está conmigo. Hermanos, así debemos de actuar con fuerza, con todo el vigor. No debemos de darle tregua. Cualquier descuido nuestro nos hace, hermanos, lamentar muchas cosas. Insisto, el Señor dice: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, aborrécete a ti mismo. Sí, es cierto, el costo de seguir a Jesús es alto, hermanos. Es alto. Pero le voy a decir algo: el costo de no seguirle es más alto, es altísimo. ¿Por qué camino quiere transitar usted? ¿De seguir al Señor y pagar ese precio, o no seguirle y después pagar un precio mucho más alto? La oportunidad la tenemos todavía. Dios nos conserva la vida. Decía la hermana Leti, estamos por concluir un año. Dios ha sido demasiado misericordioso con nosotros, a pesar de los procesos que hemos vivido. Y cada uno de ustedes a lo mejor pueden puntualizar algunas cosas. No es fácil negarnos a nosotros mismos, pero si aceptamos el proceso de Dios, vamos por buen camino. Esos túneles oscuros que parece que no hay salida de aquel lado, pero que ahí ha ido el Señor con nosotros, nos ha fortalecido y nos ha ayudado. Y creo que vamos por buen camino, amados hermanos. Dios nos ayude y sigamos peleando esta batalla. No es sencilla, pero sí se puede hacer, hermanos. Yo les digo, yo estoy peleando esa batalla. No es sencillo para mí negarme a mí mismo, golpearme a mí mismo y obligarme a hacer lo que es correcto. No es sencillo, pero quiero seguir pagando el precio. Yo le pregunto a usted, ¿quiere seguir pagando el precio? ¿Quiere tomar
Por otro lado, la determinación de decir: yo quiero ser un discípulo del Señor, cueste lo que cueste. Sépase que necesita negarse a sí mismo, por lo menos el primer aspecto. Los otros ya se irán presentando por ahí y habrá sabido un entendimiento que indica cada uno de los demás. ¿Quiere ponerse en pie, hermanos, en esta tarde? Gloria a Dios. Aunque sé que al rato vamos a pasar para ser ministrados con la cena del Señor, pero no quisiera pasar por alto. Si usted quisiera venir aquí al altar y presentarse delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero aprender a negarme a mí mismo. Quiero aprender a desafiarme a mí mismo. No quiero darme gusto a mí mismo. No quiero buscar mi comodidad. Quiero explorar esta posibilidad de sentirme incómodo, pero sabiendo que estoy siguiendo tus pisadas, sabiendo que estoy por esa línea, por ese camino. Quisiera usted venir en esta hora y aquí delante del Señor manifestar una vez más que usted desea, que usted quiere, que usted anhela, que usted quiere comprometerse con el Señor y aceptar el trato que Dios tiene para su vida. Si es así, incomódese un poquito a usted mismo. Dígase a sí mismo: aunque no quieras pasar, pero yo te voy a pasar en este momento, para que ahí delante del Señor le confieses y le digas, y el Señor vea tu genuinidad, tu sinceridad, y el Señor acuda a tu auxilio, y cuando llegue el momento usted pueda realmente tener un tiempo de reflexión y decirle al Señor en ese momento: sé que me estás llevando por este camino, Señor, me duele, no es sencillo, no es fácil, pero quiero pagar el precio. Aquí estoy, mi Dios. No es agradable, no es sencillo tampoco, pero si las cosas, aleluya, del Señor fueran sencillas, cualquiera, hermanos, cualquiera las haría, cualquiera tomaría esta decisión. El camino del Señor es solamente para aquellos que quieren ser valientes, para aquellos que desafían lo más tremendo que es nuestra propia vida. Seamos honestos y sinceros delante del Señor. Si hay que dar una palabra de perdóname, Señor, no se limite. Si piensa que usted se va a denigrar y va a disminuir su calidad delante de Dios al reconocer que es falto, mejor hágalo, sufra esta cuestión, porque solamente así se manifestará el camino claro para ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Padre, en este momento, en la culminación, Señor, de esta reflexión, en la culminación, Señor, de este mensaje, de esta, Señor, exhortación, de esta tu palabra, Señor, que has puesto en mi corazón para compartir, en primer lugar a mí mismo, para que se ubique y piense con cordura cada día, pero también, Señor, para tus hijos que tú sabías que iban a estar en este día, aquí en este lugar. Hay constancia y hay testimonio, Señor, de que una vez más tu palabra ha llegado a los corazones, y no sigamos teniendo esa mala percepción de qué es lo que indica o qué es lo que involucra ser un seguidor del Señor. No es como muchos lo enseñan, no es como muchos lo expresan, sino tenemos que remitirnos a tu palabra, y tu palabra es clara, contundente y derriba todo argumento humano, Señor, toda posición humana, ya que el humano procura su bien solamente y quiere seguir siendo el centro de importancia, el centro, Señor, de atracción.
Pero Señor, está muy clara tu palabra. Nosotros nada somos, Señor. Nuestra gloria es como nada. Y a través de diferentes figuras y maneras, Dios, tú tratas de que entendamos nuestra realidad. Señor, ayúdanos a seguir luchando o a iniciar nuestra lucha. Ese que se cree intocable, aleluya, en tu nombre será tocado y será llevado en obediencia a tus plantas, a tus pies, Señor, para que ahí a tiempo confiese que Jesucristo es el Señor. Se doble toda rodilla y toda boca confiese que tú eres el Señor antes de que llegue aquel día, Señor, en el cual tengamos que pagar el precio altísimo de no haberte seguido cuando era el tiempo propicio. Sí, en aquel día tendremos de todos modos que confesar que tú eres el Señor, que tendremos que rendirnos, Señor, a tus plantas, pero ya sin la oportunidad del gozo de la eternidad y de la salvación a tu lado. Aquí estamos, Señor, todavía sobre la tierra. Estamos a buen tiempo. Auxílianos, Señor. Haznos que pensemos y analicemos las cosas con cordura, Dios. Y dirígenos y asístenos con la presencia de tu Santo Espíritu, del Consolador perfecto, de aquel que nos anima y nos alienta en todo desafío que tomemos, Señor, en la línea de seguirte y de bendecirte y adorarte, Señor. Aleluya, entregar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Permite, Señor, que esta palabra nos acompañe y cada día nos esté redarguyendo en nuestro interior. Y, Señor, entendamos de una vez por todas lo que involucra seguirte a ti, mi Dios. Muchas gracias, poderoso. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a tu santo y bendito nombre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Santo Dios, Santo Dios. Dios de misericordia. Extraordinario, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea, Señor. Gloria a tu nombre. Santo, 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 santo. Mis hermanos de la alabanza, creo que es un bonito tiempo para ofrecer una alabanza al Señor. ¿Quieren venir, hermanos? Y antes de pasar al siguiente paso, cantar una alabanza, hermanos, y con ello también poderle manifestar nuestra oración al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya. Amén. Aleluya. Algo que ustedes consideren, hermanos. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Santo Jesús. Gracias, Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud,
plenitud. Cristo Jesús, Poderoso Dios, eres mi plenitud. gloria a tu nombre. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, nada de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Tú mereces gloria, honra y alabanza. Tú mereces toda adoración, Señor. Gracias por tu misericordia. Acuérdate, Dios, que estamos en el proceso. Sí, Señor. Muchas gracias.